Muy buenos días. ¿Cómo se sienten? Bueno, me les presento. Yo sé que algunos me conocen desde que vienen de Orlando o algunos de Miami. Yo soy el padre Fernando Echeverry. Yo soy paisa, soy colombiano. Vivo y trabajo en Nueva York hace más de 17 años y para mí es un honor, una alegría poder compartir con ustedes esta experiencia en Ámame en sus 15 años. Yo quiero que todos ustedes, los que están aquí y los que nos están escuchando y se están confesando, puedan sentir la alegría que todos nosotros vamos a vivir en este evento de 2 días. Yo nací muerto. Algunos dirán, yo no me puedo poner a contar la historia porque mi historia tendría que darle la charla de los padres para contársela toda. Padre, ¿cómo que nació muerto? Es una experiencia donde nací de 3 libras. El médico, cuando mi mamá me llevó al hospital, le dijo que yo estaba muerto, que por qué me llevaba. Y el doctor le iba a hacer firmar la partida de defunción, un documento donde decía que él me había recibido muerto. Mi mamá me llevó para la casa, buscó unas especies de bolsas de hule, de agua caliente, hizo una incubadora natural y decía ella que con la oración y el rosario de todas las vecinas se turnaban para orar por mí. Me fortalecí, recibí una nueva vida cuando el doctor dijo que estaba muerto. Después de los 3 meses, mi mamá me llevó a colocarme alguna inyección, volvió y se encontró con el mismo doctor y le dijo mi madre al doctor, doctor, ¿se acuerda de mí? Me tenía a mí cargado, dice ella, y me dice, ¿usted no fue la señora que me trajo un niño muerto hace como 3 meses? Y dice mi madre, sí, pero no estaba muerto, mírelo aquí. El doctor casi de una manera profética le dijo estas palabras, señora, se lo aseguro, si ese es el niño que yo vi que estaba muerto, es porque Dios lo tiene para grandes cosas en la vida. Hoy, todos ustedes los que me escuchan, recuerden que aquí ha venido un sacerdote que es un milagro de Dios. Después de esa experiencia me dio poliomielitis a los 4 años. Yo caminaba como los niños especiales así. Mis piernas estaban torcidas y me tuvieron que poner zapatos especiales ortopédicos de ganchos. Torcí 5 pares de zapatos en 3 años. Y después lentamente empecé a tener movilidad. Pero mi vida, increíblemente, solamente cuando camino, usted tiene que fijarse muy bien que de pronto le tuerzo un poquito el pie, pero nadie puede creer que en mi vida no hay rezago de polio para la gloria de Dios. Hoy, a todos los que están enfermos, a todos los que tienen experiencias de dolor, de sufrimiento, de angustia, de desesperación por cualquier situación personal, física, de enfermedad, moral, hoy es el momento para que usted haga la voluntad de Dios como María. Pero la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Como María en esa carta maravillosa, casi poética, que nos describe el evangelista en la Anunciación, nosotros vamos a decir como María, Señor, yo no entiendo el sentido del dolor, yo no entiendo el sentido de la enfermedad, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres.
Hacer la voluntad de Dios es eso. A veces los médicos nos desaniman, algún amigo nos desanima, alguien nos critica y nos desanima. Vivimos momentos de angustia, de frustración en la vida de la fe y en la vida de la amistad y de la familia, cuando nosotros creemos la palabra de otro, y muchas veces por nuestra sensibilidad humana nosotros nos desanimamos en la fe. Hoy vamos a recuperar nuestra grandeza, hoy vamos a recuperar nuestra dignidad, hoy vamos a recuperar nuestra confianza y le vamos a entregar como María nuestra vida al Señor. Pero hoy yo quiero contarles, cuando se habla de la voluntad de Dios, lo que me pasó a mí. Porque ustedes no saben que no fue solamente que nací muerto, no fue solamente que me dio poliomielitis, porque después empezó gastritis crónica, cálculos a la vesícula, cálculos al riñón, y después me operaron y me dio pancreatitis. Me desahuciaron 3 médicos. Pero antes de hablarles de que estuve desahuciado, yo quiero compartir con ustedes hoy en este evento ese pasaje de Lucas 1:26, 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír esas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir ese saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo al ángel: ¿cómo puede ser esto? Yo soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Cuando diga porque para Dios, ustedes van a decir: no hay nada imposible, porque para Dios, más fuerte, porque para Dios. ¿Qué significa esta sentencia? Que María acaba de hacer un profundísimo acto de fe y de confianza en el poder de los planes de Dios. La fe de María fue un donarse totalmente y sin condición a Dios. Ustedes se pueden imaginar ese susto de María cuando el ángel le dice: usted está embarazada. Oh my God. Y sobre todo en ese tiempo en que existía la lapidación a las mujeres adúlteras. Cuando una mujer era sorprendida en adulterio, la mataban a piedra. Ustedes se imaginan ese susto de José: mi amor, estoy embarazada. ¿Qué le diría usted a su esposa si le dice que está embarazada y usted no tiene nada que ver ahí? Pero los proyectos y la voluntad de Dios era que María sirviera para el plan de salvación del mundo, para ese plan de redención del mundo. Y hoy, sin condiciones, sin mediar palabra, sin titubear, nosotros también le vamos a decir, como María, ante la voluntad del Señor en nuestra propia historia personal: sí, que se haga lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Dice San Bernardo que por su fe María concibió primero en su corazón y después en su vientre. Ese fue el fiat. He aquí la esclava del Señor. María pone de manifiesto
la religiosidad hebrea en ese tiempo. Moisés, al comienzo de la antigua alianza, como respuesta a la llamada del Señor, se había declarado siervo. Al llegar a la nueva alianza, María responde con un acto de libre sumisión y de consciente abandono. Escuchen esa palabra, abandono a la voluntad de Dios. Es muy importante resaltar que siervo de Dios se aplica en el Antiguo Testamento a todos los que están llamados a ejercer una misión en el pueblo elegido. Ustedes que han venido a este congreso de Ámame, por la voluntad de Dios han sido llamados a algo grande en sus vidas, para renovar, robustecer y fortalecer la fe en el único Dios y Señor, y en el amor a esa Madre Santísima. Por eso Abraham, Isaac, Jacob, David son siervos, todos los profetas, pero también todos los sacerdotes, a quienes Dios encomienda la misión de formar a ese pueblo. Todos hemos sido llamados a esta misión, pero todo depende de usted, ¿sí o no? ¿Ustedes están dispuestos a amar a Dios sobre todas las cosas, sí o no? Ahí está el problema, que decimos que sí y después mañana a caer en los mismos errores, a hablar del hermano. ¿Cuántos de nosotros no somos coherentes en la manera de vivir y de creer? Este congreso es un vehemente llamado a la coherencia cristiana. Es que la vida está llena de diferentes tentaciones. La tentación de eludir la responsabilidad de una fe comprometida. La tentación de vivir una fe mediocre y sin riesgos. A nadie le gusta arriesgar nada. Hoy, como María, voy a arriesgarlo todo y voy a sentirme más orgulloso de la fe que profeso. Por eso hoy vamos a decir ese fiat, ese sí como María. Por eso la expresión siervo de Dios es expresión para cada uno de nosotros. María es la llena de gracia. Al proclamar que es esclava del Señor, María desea comprometerse a realizar perfectamente el servicio de Dios en la tierra al recibir a su Hijo Jesús. Las palabras, he aquí la esclava del Señor, anuncian aquel que dirá de sí mismo, el Hijo del Hombre ha venido no a ser servido, sino a servir. María es la servidora por excelencia cuando dijo que sí y realizó de una manera total la voluntad de Dios, aunque no entendía. Es que la voluntad de Dios es difícil de entender. Y se los puedo decir de una manera personal. Me operaron de la vesícula. Cuando me operan de la vesícula, me da pancreatitis a los 8 días y empiezo a sufrir cólicos al páncreas y sufro permanentemente, y cada 8 días era suero, duraba con morfina. Me ordené sacerdote y en mi ordenación me tuvieron que llevar una enfermera por si me daba un cólico al páncreas. Me desahuciaron 3 médicos. Uno de los médicos me dijo que me iba a morir a los 28 años. Y ya cumplí 51 y estoy en Ámame dándole la gloria al Señor. Hoy yo quiero que ustedes sepan interpretar los signos de los tiempos de una manera coherente en su vida. Uno de los grandes problemas en la vida de la iglesia y en la vida de la fe es la negligencia y la mediocridad. ¿Cuántos hermanos nuestros se alejan de la iglesia? ¿Y cuántos hermanos nuestros hablan mal de la Virgen? Hoy yo quiero decirle a esas personas, ustedes no cumplen la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios, recuerden esa sentencia, bienaventurada te llamarán todas las generaciones, y el que la ama
a Jesús, inmediatamente debe amar a María, o si no, no la llama bienaventurada. Hoy le vamos a pedir al Señor una bendición y una gracia para todos nosotros. Que en mi vida yo ofrezca, interprete ese signo del tiempo en que estoy viviendo, independientemente si estoy enfermo, si estoy triste. Y le voy a pedir a Dios, como María: Señor, yo no entiendo el sentido del dolor, de la enfermedad, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Cuando me dio la pancreatitis, yo estaba candidatizado para ir a Roma a estudiar en la Universidad Gregoriana. Y pasó un tiempo y el obispo no me quería mandar. Y yo le dije: Monseñor, ¿cuándo me va a mandar a estudiar? Y me dice: Fernando, hablé con tus médicos y me dice que tú estás muy mal. Tu páncreas se va a reventar y tú te puedes morir en Roma. Y yo le dije: Monseñor, qué poca fe tiene usted. Para mí morirme es lo mismo en Roma o en Medellín. Así que mándeme para Roma. Yo quiero que ustedes interpreten esto que les voy a decir, porque cuando llega el doctor y me dice: usted tiene cáncer, usted es diabético, usted tiene su hígado que está impresionantemente grande, usted tiene una válvula taponada, usted tiene problemas en su corazón, usted tiene problemas. Cuando los médicos nos dicen eso, cuando automáticamente nuestra psicología nos hace entender de que yo le voy a creer porque el médico es graduado, yo estoy dudando de Dios. Yo quiero que hoy todos ustedes pongan su vida en las manos de Dios, porque si usted le cree al médico, se va a morir más rápido. Le dije: señor obispo, con todo el respeto que usted se merece, ¿usted no cree que Dios tiene el poder para sanarme? Sí, Fernando, pero es que a ti te dan cólicos 3 y 4 veces al mes y en la parroquia me dicen que tú te mantienes en el hospital. Y yo le dije: pero Monseñor, Dios me ama a través del sufrimiento. Deje que yo me vaya para Roma. Déjeme, yo le firmo un documento donde mi familia, si me muero en Roma, la diócesis no tiene la culpa, pero déjeme ir a Roma. Con mucha tristeza, el obispo me dijo: váyase y que Dios haga su santa voluntad. Miren lo que pasó. Llego a Roma y al mes me da un cólico impresionante. Me habían dicho que los médicos italianos eran muy racistas y me encerré en mi cuarto, empecé a vomitar bilis, me doblé. Un compañero que estaba ahí me tocaba la puerta y no le quería abrir. En la mañana me tuvieron que tumbar la puerta de la habitación en Roma. Llamaron a la policía y la policía, ni siquiera la ambulancia tuvieron el tiempo de llamar y me llevaron por todo Roma. Me llevaron al Hospital Cristo Rey, cerca de donde operaron al Papa Juan Pablo II. Para hacérsela más corta, cuando me llevaron, el padre Giovanni Presiga y Yesid Salas, que estaban allá, el doctor le dice: el padre se está muriendo. Ellos dos estaban hablándose quién iba a llevar mi cadáver a Colombia. Cuando me pusieron unos electroshock y me resucitaron, me conectaron. Para hacérsela más sencilla, estuve 42 días hospitalizado. Un día llega el doctor y me dice: padre Fernando, me ponían inyecciones todos los días y me alimentaban por la vena. Y le dije: doctor, ¿qué van a hacer conmigo? Y me dice: padre, mi dispiace. Mi dispiace en italiano es: lo siento mucho, usted no tiene cura, padre. Y me dice: empaque su maleta. Y yo le dije en oración: Señor,
todo este tiempo sufriendo, ofreciendo mi dolor, dame una prueba de que tú lo puedes, y yo sé que me puedes sanar, aunque ya ese era el cuarto que me decía que no tenía cura. Empaqué mis cositas, me desconectaron, me dormí, hice una oración y a las 2 de la mañana me visitó el Señor. ¿Sabe cómo me visitó? Con un cólico más fuerte. Me visitó con un dolor más fuerte y yo empecé a gritar porque no aguantaba ese dolor en el páncreas. Llegaron las enfermeras. Padre, ¿qué le pasa? Me estoy muriendo. Le dije, padre, llegó el doctor. Padre, imposible, usted lleva 30 días sin comer absolutamente nada y con medicina no le puede dar un dolor. Y yo le dije, me estoy muriendo. Me dijo, usted de aquí no se va sin saber qué es lo que tiene. Me hicieron una resonancia magnética. Atención, los que están enfermos de la vesícula, del páncreas o de cualquier parte de los intestinos. En las vías biliares había un cálculo que obstruía la regulación de la bilis que iba al páncreas, y con una radiografía normal no se veía. Descubrieron mi problema. Ese es el milagro. Descubrieron mi problema. Me dice el doctor, padre, le voy a pasar una sonda, le saco su cálculo y yo creo que se sana. Cuando yo le dije, listo doctor, me hicieron firmar y llega el doctor, me llevaron a cirugía. Cuando estoy en la cama, no siento dolor. Y yo dije, ay, alabado sea Señor, me sanaste. Cuando llega el doctor que me operó y me dice, padre, mi dispiace. Yo, ¿qué pasó, doctor? Padre, imposible, no fui capaz de hacerle la cirugía. Le tengo una noticia buena y una mala. Le dije, ¿cuál es la noticia? La buena es que vamos la semana entrante a traer el mejor especialista para que lo opere. La mala es que si él no es capaz, lo abrimos, y si lo abrimos, usted dura 3 meses. Y yo dije, no se preocupe, hágale, proceda, que Dios sabe por qué estoy aquí. Llegó ese médico. Cuando llega ese médico, me pusieron la anestesia. Yo era con una alegría, yo sabía que ahí iba a pasar algo. Cuando me pusieron la anestesia me dice, padre, ¿por qué se ríe? Porque Dios me va a sanar hoy, le decía en italiano a las enfermeras. Cuando llego a cirugía, lo más impresionante es que en Italia nunca se había visto lo que ustedes van a escuchar. Una sala de operaciones grandísima donde venían todo el mundo y se hacían a los lados para ver la operación. Llegaron de todas partes de Italia a ver esa cirugía. Cuando yo voy llegando semidormido, llego y le sonrío al doctor que estaba con la careta y me dice, padre, usted está despierto y con esa sonrisa. Aquí el que viene es dormido o llorando, y usted con esa sonrisa. Y le dije, es que hoy Dios me va a sanar y usted ha sido elegido para sanarme. Y me dice el doctor, ¿tan grande es su fe, padre? Y le dije, sí. Y me dije, duérmase pues. Y me puso la anestesia para que me durmiera. Cuando desperté en mi cama, un dolor, llegaron 3 médicos y me dice, padre, no me dijeron mi dispiace, me dijeron, padre, tanti auguri, usted ha sido sanado. Hoy yo quiero decirles en este congreso de Ámame que la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven, sean sanos. Que la voluntad de Dios es que usted no sufra, porque a veces nosotros tenemos un concepto equivocado de la voluntad de Dios. El año pasado decía que en el 96 nací por segunda vez. El año pasado cumplí 20 años de sanación para la gloria de Dios. Hoy yo quiero que ustedes en la vida sean inteligentes para vivirla, porque la gente vive de una manera
liberal la vida que Dios le da. Como María, hacer la voluntad de Dios es agradar a Dios. Pero en la vida nosotros no agradamos a Dios. Uno de los grandes problemas y pecados del hombre es que se alejó de Dios. Vivimos en una cultura de muerte. El hombre es un lobo para el hombre, decía ese filósofo inglés, donde nos dominamos, donde nos controlamos, donde la gente a veces no vive la libertad y la alegría por otra persona, por usted. Yo soy cómplice para que una persona sea feliz o viva amargada. Empezando por usted, Señor. La voluntad de Dios no es que se vaya a dormir con otra. La voluntad de Dios no es que deje embarazada a otra persona diferente a su esposa. Un amigo mío embarazó 2 mujeres y cuando yo le hablé, como era tan amigo de él, le dije, ¿cómo se te ocurre? Ah, no, eso pasó, así tenía que ser, esa era la voluntad de Dios. ¿Cómo le parece? Nosotros siempre tenemos un concepto equivocado de que la voluntad de Dios es esto y que si pasó era porque Dios lo quería así. ¡No! Dios no quería que eso fuera así. Dios no quería que eso pasara. Pero si pasó, usted rendido a los pies de Jesús y de María, usted simplemente tiene que hacer un acto de contrición, de arrepentimiento y decirle, Señor, pequé. Como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, como ya no merezco ni llamarme hijo de Dios. Dios es tan misericordioso que a pesar de tu pecado, de tu maldad, a pesar de tu negligencia, de tu abandono, de tu engaño, de tu traición, Él está ahí con las manos levantadas para soportarte, para perdonarte, para liberarte, para transformarte, para renovarte, como hoy. Hoy a Dios no le importa ni tu pasado ni tu presente. A Dios lo que le importa es lo que hoy vas a empezar a vivir. Hoy yo quiero que todos los que vivan pensando en el pasado, en todas esas experiencias tristes que le tocó vivir, en toda la amargura que le tocó vivir con ese marido, por ese hijo, hoy usted sepa que la voluntad de Dios es sentirnos orgullosos de alabarlo, de entregar nuestra vida sin condiciones, como María, decirle sí a María. Yo he sido llamado, dotado, y ahora voy a ser enviado como un verdadero misionero, testigo del amor misericordioso del Padre, como lo dice el Papa Francisco. Hoy, miren la voluntad de Dios, ámame. Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué dice? No, ese no es el mandamiento más importante, el más grande. La señora dijo que el mandamiento más importante era amar a Dios sobre todas las cosas. No, está equivocada, no estudió catecismo. Ese es el problema de la iglesia, ese es el problema del mundo, que se quedaron en amar a Dios sobre todas las cosas y se les olvidó el prójimo. El Señor le dice, y al prójimo como a ti mismo. Es muy difícil amar al enemigo, ¿no es cierto? A ese desgraciado que me dejó abandonado con 2 hijos. Es muy difícil perdonar a aquel señor que me traicionó en un negocio. Es muy difícil perdonar a ese drogadicto que abusó de mi hijo. Es muy difícil perdonar a aquella persona al que tú tenías toda tu confianza y te traicionó por crítica o por cualquier motivo. Hoy yo quiero que todos ustedes puedan entender la dimensión de esa voluntad de Dios. Por eso yo quiero que todos ustedes recuerden la palabra que usa Lucas: hágase. Esa manifestación del ángel a María es el cumplimiento de la voluntad de Dios para poder redimir al hombre. Y sin entenderlo, María aceptó. En la vida de nosotros muchas veces no entendemos muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? María, acogiendo plenamente la voluntad de Dios, anticipa y hace suya la actitud de Cristo.
María anuncia y prefigura la manifestación de Jesús durante su vida pública en el Calvario. Juan 4:34 nos dice: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Escuchen, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Y también el Señor en Getsemaní, los que han ido a Tierra Santa, esa emoción tan grande que uno siente cuando toca esa piedra donde Jesús sudaba y le decía: Padre, este cáliz es muy pesado, lo que voy a vivir es muy grande, esta muerte atroz que voy a vivir es impresionante, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Hoy voy a vivir esa experiencia de amor, de entrega, de voluntad de Dios como María. Ya lo había vaticinado el profeta Simeón: a ti una espada te atravesará el alma. Pero María conservaba todas esas cosas y las guardaba en su corazón. Hoy también nosotros le vamos a entregar a María todo: mi dolor, mi pena, mi angustia, mi tragedia, mi desesperación. Cuando yo fui sanado, la vida mía cambió totalmente. El cardenal Alfonso López Trujillo, director del Dicasterio de la Familia en el Vaticano en ese tiempo, que ya murió, era colombiano, llegó a mi cuarto vestido de rojo como cardenal, y yo, oh my God, y le dije: señor cardenal, yo no soy digno de que usted venga a verme. Y me dice: están hablando en el Vaticano de un sacerdote que van a operar y que está muy grave, que la operación es de vida o muerte, y yo te vengo a traer una noticia del Papa Juan Pablo II. ¿Del Papa?, le dije yo. Y me dice: sí, el Papa te manda a decir que si te sanas, va a celebrar una misa de acción de gracias por tu salud en el Vaticano. Esa noticia de que yo iba a tener un encuentro personal con el Papa me transformó la vida como sacerdote, como persona, infundió más mi fe, como hoy Dios va a infundir, a irradiar su fe. Cuando fui sanado, llamé al cardenal. Yo estuve 42 días hospitalizado, sin familia, sin amigos, sin seguro. Otro milagro fue que no me cobraron nada cuando me operaron. Cuando llego y llamo al cardenal y le digo: señor cardenal, el padre Fernando, ¿cómo estuvo? Dicen que me sané. Y me dice: ven a comer conmigo y te doy la carta para que entres al Vaticano. Voy yo y me dice el cardenal: Fernando, te quiero decir algo. Nosotros no pensamos que tú te ibas a salvar. Y le dije: ay, señor cardenal, tan grande era su fe. Y me dice: aquí está tu carta, tienes que estar a las 6 de la mañana en la puerta del Vaticano. Cuando llego yo, voy allá, entro, habíamos 7 personas con el Papa. El Papa dice: esta misa también la ofrezco por un sacerdote que fue sanado. Cuando terminó, el Papa siempre se toma fotos con la persona. El cardenal está ahí y le dice: ¿quién es? Yo le doy la mano al Papa, y cuando le doy la mano al Papa, el cardenal le dice al oído: ese es. El Papa me apretó la mano y me dice: ¿tú eres Fernando? Y yo le dije: sí, santidad. Y me dice: si Dios te sanó. Escuchen las palabras que el doctor le dijo a mi mamá cuando me sané. El doctor le dijo a mi mamá: si es el mismo niño que yo consideré muerto, es porque Dios lo tiene para grandes cosas en la vida. Y escuchen las palabras del Papa. Después de mi sanación, el Papa me dijo: Fernando, si Dios te sanó, es porque te tiene para grandes cosas en nuestra iglesia. Y por eso hoy
Hoy yo me siento muy orgulloso de que la voluntad de Dios no era la voluntad de los médicos que me dijeron que me quería morir. La voluntad de Dios era que yo estuviera en el Congreso Ámame, para que a través de mi testimonio ustedes le dijeran a María que sí en su vida, le dijeran a Dios que sí en su vida. La vida no es fácil en la vida de la iglesia, en nuestro trabajo, sobre todo cuando hay personas que nos persiguen, nos calumnian, hablan de nosotros. La voluntad de Dios no es que en el grupo donde usted pertenece, que tiene una persona que no lo quiere y que lo critica, mire esa señora como se ríe, ay padre, ni que me conociera. Usted, la voluntad de Dios es que no abra la boca para dañar a su hermano. La voluntad de Dios es que no critique a su sacerdote. La voluntad de Dios es que entregue su vida al servicio de Dios y de la iglesia, de una manera desinteresada, sin miedos, sin prejuicios. Hoy, todos los que están trabajando en este voluntariado de Ámame, todos los que vienen de diferentes parroquias de cualquier parte del mundo, todos nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, para renovar y fortalecer nuestra fe y para agradar y darle la gloria única y exclusivamente a nuestro Padre. Esa es la voluntad de Dios. Para eso hemos sido llamados en este momento. Hoy yo quiero que ustedes se liberen de sus miedos, de sus tristezas, pero que recuerden que es hacer la voluntad de Dios. Cuando yo fui sanado, yo le hice una promesa al Señor. Yo en oración le dije, Señor, si me das la salud, te prometo que voy a entregar mi vida al servicio de los más pobres. Cuando terminé en Roma, me mandaron a Nueva York 6 meses a hacer una experiencia social y yo iba a ser el director de la pastoral social de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, en Colombia. Esos 6 meses ya voy a cumplir más de 17 años. La voluntad de Dios era tenerme en Nueva York por una misión. La voluntad de Dios era cumplir esa tarea. Padre, ¿qué es lo que hace ahora? Voy a predicar por todo el mundo, a compartir la fuerza sanadora del Señor, a decirle a todo el mundo que no se desanimen por ningún problema, por ninguna enfermedad, por ninguna tribulación, porque Dios es el único que tiene el poder para sanar. Y todos ustedes, miren lo que Dios está haciendo por nosotros. Quita ese sonido, por favor. Ahora en Nueva York, el párroco donde yo estaba trabajando, para que me dejaran quedar en los Estados Unidos, porque yo iba a hacer proyectos sociales en la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, el padre me hizo formar una fundación para crear proyectos para la gente pobre y construir casa al que no tiene. En Santa Fe de Antioquia y en Colombia hemos hecho muchísimas casas, escuelas. Acabo de llegar hace 7 días de República Dominicana, en San Juan de la Maguana. Hemos construido 45 casas para 45 familias en la frontera con Haití que vivían en la sombra y en la tristeza más grande. Pero ¿sabe? Cuando entregué, ya hemos construido 135 casas. ¿Sabe qué me dijo un señor de una vereda en la frontera con Haití? Cuando le entregamos la casa, ¿sabe qué me dijo? Yo pensé que Dios no iba a llegar hasta por acá. Y llorando me dijo, escuchen estas palabras: gracias a Dios y a ustedes, mi esposa y yo y mis hijos no nos vamos a volver a mojar, porque vivían en medio de palitos. Ámame. Amar a Dios en el dolor del pobre,
en el que sufre, en el que te necesita. Hoy yo quiero que ustedes, para empezar, ahora que hemos empezado este evento, se llenen de Dios y como María le digan: Señor, yo no entiendo mi problema, mi enfermedad, pero yo sé que tú tienes algo grande para mí. Te ofrezco, te presento todo mi dolor, toda mi tristeza, mi angustia, mi desesperación. Pero nunca dudes, ni tampoco condiciones tu fe a un milagro. Te invito para que cierres tus ojos un momento. Pongan sus manos sobre sus pies un momento. Y en este momento, Señor Jesús, te doy gracias por estar aquí. Tú me conoces, Señor. Tú me conoces cuando me acuesto, me levanto. Tú conoces mi vida en las alegrías, en las tristezas, en mis triunfos, en mis fracasos. Tú conoces esos momentos de duda, de crisis existencial, crisis de fe. Esos momentos en los que mi propia familia me rechazaba. Ese momento en el que aborté. Tú sabes que lo hice por ignorancia, Señor. Cuando maté a mi propio hijo, yo no sabía lo que hacía. O tal vez tú fuiste cómplice para que esa mujer abortara. Señor, tócame, libérame, renueva mi vida, restaura mi vida. A veces yo no entiendo tu voluntad. Yo no entendí por qué mi mamá se tuvo que morir. Yo no entendí por qué mi hijo se tenía que morir. Yo no entendí por qué tuvimos que perder la casa. Yo no entiendo por qué indocumentado me señalan y me dicen que me van a deportar. Señor, lléname de ti. Te pido que me perdones, porque en mi juventud y en mi vida te he ofendido de una y de tantas maneras. Te he fallado con mis pensamientos, con mis palabras, con mis acciones, con mi actitud, con mi mediocridad, con mi duda. Cuando hablo de mi hermano, cuando le quito la fama a mi hermana, Señor, perdóname. Perdóname por no ser un modelo como María, de mujer, de madre, de esposa. Por los gritos, insultos, ofensas. Por aquellos momentos de desesperación y de rabia. Por esos enfrentamientos con los ministros en la iglesia, con los líderes en mi grupo. Por dar escándalo, por haber abusado de ese niño, de esa niña, por haber sido infiel. Perdóname. Ahora te invito para que pongas tus manos sobre tus hombros en forma de X. Y en ese momento que el Espíritu Santo entre en tu vida y te libere de ese dolor, de ese fracaso, de esa tristeza tan profunda de la cual no has sido capaz de liberarte. Señor, tócame, perdóname. He cometido tantos errores. Por eso hoy quiero empezar a vivir una nueva vida. Tú has venido a curar los corazones heridos y atribulados. Te ruego que cure los traumas que provocan turbaciones en mi corazón. Te ruego en especial que cures a aquellos que son causa de pecado. Entra en mi vida, Señor. Entra en mi vida.
Cura todos aquellos traumas psíquicos que me han afectado a mi tierna edad. Aquellas heridas que tengo en mi corazón, en mi alma. Todos mis problemas los pongo a tus pies, Señor. Te ruego en virtud de aquella gran llaga abierta en tu corazón que cure las pequeñas heridas en el mío. Cura las heridas de mis recuerdos a fin de que nada de cuanto me ha acaecido me haga permanecer en el dolor, en la angustia, en la preocupación. Sáname, Señor, de todas esas heridas íntimas que son causa de enfermedades físicas. Te ofrezco mi vida, mi corazón, acéptalo. Mis grandezas y mis miserias, todo lo que soy, todo lo que tengo, te lo presento y te lo ofrezco, Señor. Señor, perdóname y ayúdame a perdonar para poder sanar. Tu vida diste por mí. Ayúdame a perdonar Hasta llegar a la cruz. aquel que me ha hecho tanto daño, Porque me amaste. aquel que se burló de mí, Porque me amaste. aquella persona que me ha traicionado, Señor. Aquí estoy, mi Señor. El dolor tan profundo de aquel hombre que se fue con otra, Toma mi vida. aquel hijo que en medio de las drogas Yo te la entrego. me negó como madre. Me desilusionó tanto. Tócame, Jesús. Y sáname. Tócame. Y sáname. Libérame, Jesús. Y sáname. Con Libérame. tu poder. Mis pensamientos, Y sáname. esas palabras feas que pronuncié para ofender a mi hermano, Y sáname. al condenarlo injustamente, al hablar mal de él. Te lo pido hoy. Libérame de la pornografía, Señor. Y sáname. Libérame de la hechicería, de los brujos, de los adivinos. Libérame, Jesús. Libérame. Perdóname. Lo necesito. Perdóname. Perdóname. Tócame, Jesús. Y tócame. Toca mi vida, Señor. Toca mi vida. Sana mis recuerdos. Esos problemas con mi pareja, Ese dolor que hay en mí. con mis padres. Quiero restaurar toda mi amistad con ellos. Aquí estoy, Señor. Hoy quiero ser un hombre nuevo, una mujer nueva. En tu nombre quiero decir que sí ante la adversidad. Fortalece en medio de las pruebas, Señor. Fortaléceme, Señor. Mantenerme firme en la fe en medio de la tormenta, Señor. Y dame fe. Tócame, Jesús. Tócame. Toca mi vida, Jesús. Libérame. Gracias por esta bendición. Sana mi vida. Aquí estoy. Gracias, Señor. Y sáname. Manifiéstate y glorifícate en nosotros, Señor. Sana mi herida. Derrama una gota de tu sangre para restaurar mi corazón herido y entristecido, Señor. Jesús. Mis heridas, mis recuerdos. Libérame. Libérame. Libérame de todas esas historias tristes que me tocó vivir con aquel hombre que abusó de mí cuando era un niño. Sana esa herida. Sáname, Jesús. Perdóname Perdóname. y ayúdame a perdonar para poder sanar. Enséñame a perdonar Aprieta tus manos contra tus hombros. para poder sanar.
y siente el abrazo sanador de Jesús y de María. Ofrécele tus lágrimas, tu sufrimiento, todo. Preséntaselo. Vamos a decirle al Señor: y sáname. Levanta tus manos y sáname. Gracias, Señor. Y sáname. Sana mi herida. Gracias, Sana Señor, mi herida. por esta bendición, por esta nueva vida que hoy he experimentado. Abre tus ojos lentamente. Respira 3 veces y libérate de tu pasado, de tu odio, de tu rencor. Respira 3 veces más y oxigénate con ese Espíritu de Dios, para que perdonado, hoy yo también haya perdonado al que me ha ofendido. Ahora miren todos para acá. Te vas a poner de pie y le vas a dar un abrazo a la persona que está al lado tuyo, aunque no la conozcas. Dale un abrazo, comparte tus sentimientos, tu alegría, tu tristeza. Dale un abrazo al que está detrás o adelante de ti. Hoy el Señor ha estado grande con nosotros. Gracias, Señor, por amarme. Y abrázame. Hoy quiero empezar una nueva vida, Señor. Gracias por esta bendición. Y abrázame. Gracias, Señor. Y abrázame. Gracias, Señor. Abrázame, Jesús. Tócame. Necesito. Dile: ven, sáname. Ven, sáname. Ahora levanta tus manos. Conságrale y ofrécele tu familia y tu vida a Jesús y a nuestra Madre Santísima. Bendíceme, Jesús. Conságrame. Bendíceme, Jesús. Conságrame. Conságrame a tu corazón. Un aplauso fuerte a Jesús y a María. Conságrame. Más fuerte. Conságrame. Conságrame. Nos escucha. A tu Ahora, antes de darles la bendición y de salir del escenario, porque ya sigue el programa, solamente quiero decirles que en la fundación que tengo para hacer casas a estas familias, la semana entrante vamos a hacer otras casas en República Dominicana. Yo quiero que todos ustedes, los que no me conocen, allá donde están los libros, todas las mesas, en la mesa del Padre Fernando, van a encontrar mi libro que se llama Testigo de un Milagro. Van a encontrar un DVD donde cuento la historia de mi sanación y canto videos musicales, porque Dios me ha dado el don de la música también. Ahí van a poder conseguirme en televisión y verme. Ahí está el CD de sanación. Ahí hay un CD de bendición de la familia, de alabanzas, de secretos para ser feliz. Ahí yo quiero que los que quieran apoyar esta obra vayan allá y puedan ayudarme. Estas casas que entregamos, las entregamos con camas y con estufas de gas. Cuando vayan, solamente quiero que pregunten: una estufa de gas y una cama vale $100 allá en esa cosa, en ese lugar tan remoto. Cuando vaya y compre su libro, diga: yo estoy apoyando no al Padre, sino a la gente pobre.
Inclinen sus cabezas para recibir esta bendición. Que Dios renueve y bendiga su vida, su familia, su trabajo, todo lo que ha venido a traer este congreso. Señor Jesús, te presentamos a estas personas de Ámame en sus 15 años. Que tú y tu Madre Santísima los acompañen, protejan y bendigan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la próxima. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios.